Llegas a casa con las manos frías y el corazón acelerado. La puerta se cierra detrás de ti, dejas caer la bolsa, te quitas los zapatos y a pesar de todo el movimiento, sigues notando ese peso que no cede, la garganta apretada, la mente que no para, una fatiga que no se arregla con 8 horas de sueño ni con el café de la mañana. ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué, después de tantos intentos por descansar, sigues exhausto? Quiero que sostengas esa pregunta mientras le dedicamos este tiempo. Señor, te pedimos tu presencia ahora. Abre nuestros ojos para ver la raíz del cansancio. Tráenos tu aliento donde hay sequedad y que la palabra que da vida se haga presente entre nosotros. Amén. Cuando Juan inicia su evangelio, no presenta primero una lista de reglas, ni una estrategia de mejora personal. Presenta a una persona. Dice que la palabra estaba en el principio y que en ella había vida. Esa afirmación no es solo teológica, es diagnóstico. Si la vida viene de la palabra y nosotros vivimos desconectados de la palabra, entonces no es sorprendente que estemos cansados. No solo cansados físicamente, sino desgastados en la raíz, en nuestras decisiones, en nuestro sentido, en la capacidad de sostener la esperanza día tras día. Piensa por un momento en lo que estás buscando cuando intentas cambiar ese cansancio. Buscamos soluciones rápidas, una respuesta en Internet, una terapia intensiva, más productividad, otra relación que nos complete, una pastilla que nos normalice. Muchas de esas cosas ayudan, a veces mucho, ninguna, sin embargo, toca necesariamente la fuente. Juan insiste en que la verdadera fatiga nace cuando estamos separados de quien da vida. Esta es una lectura pastoral, no una sentencia. Significa que el desgaste profundo no es solo un síntoma físico, sino una consecuencia de vivir desconectados de la presencia que nos sostiene. ¿Qué quiere decir logos, la palabra? En el contexto de Juan, palabra no es solo una frase bonita ni un conjunto de textos. Logos es la expresión del pensar y obrar de Dios, la presencia que comunica sentido, que da luz y aliento. Cuando restamos importancia a esa presencia o la sustituimos por múltiples soluciones, quedamos funcionalmente desvinculados de la fuente. Y así, aunque cumplamos agendas y alcancemos metas, nos falta lo esencial, un alimento que no se agota y una compañía que sostiene. Antes de seguir, si lo que escuchas te toca, me ayudaría mucho saberlo. Escribe en los comentarios qué hora es donde estás y si quieres, pide una oración breve indicando tu cansancio. No es obligatorio. Es solo una forma de que estos minutos sean un cruce real entre palabra y vida. Mira cómo Juan convierte escenas cotidianas en gimnasios espirituales donde se prueba lo que realmente llena a una persona. Tomemos la historia de la mujer en el pozo. Jesús llega cansado, sentado junto al pozo al mediodía. Es una imagen que nos toca porque muestra a Dios no lejano, sino en la fatiga humana, dispuesto a detenerse. La mujer aparece con su cántaro. Trae una costumbre de beber en fuentes que no calman del todo. La conversación entre ellos no es un intercambio académico, es un ofrecimiento de agua viva, agua que sacrifica la rapidez de la solución temporal por la promesa de un manantial permanente. ¿Te identificas con ella? Muchos de nosotros hemos recorrido pozos distintos, el perfeccionismo, la aprobación ajena, el entretenimiento que anestesia, el trabajo que convierte la identidad en rendimiento. Cada uno ofrece alivio momentáneo, pero ninguno repara de raíz. Jesús, en esa escena, señala una alternativa, no otro pozo, sino una fuente nueva. No te promete que la vida se hará fácil de golpe, pero sí te ofrece una relación que cambia la orientación de la búsqueda. Aquí hay un matiz pastoral importante. No estamos diciendo que cualquier medida humana sea mala, sino que cuando nuestra primera y última confianza es algo que no es la palabra que da vida, acabamos con un agujero de insatisfacción que se traduce en cansancio crónico.
¿Cómo se practica recibir esa agua viva en la vida cotidiana? No es un ritual complejo, es detener la carrera en pequeños actos, reconocer con honestidad que estás cansado, pedir a Dios que muestre dónde has estado bebiendo y abrir el corazón a la posibilidad de ser sostenido. La confesión no es culpa que nos aplasta, es transparencia que nos habilita a recibir. Pedir en este sentido es admitir que la fuente propia es insuficiente y que necesitamos beber de lo que viene de fuera de nosotros. Hay prácticas concretas que acompañan ese gesto. Una es la pregunta simple al final del día: ¿dónde he buscado satisfacción hoy? Otra es la lectura lenta de una frase del Evangelio, dejándola reposar como agua en la lengua. Repetirla mentalmente, dejar que toque el cansancio. No prometo resultados instantáneos, sí afirmo que la orientación del corazón importa. Esta propuesta es una lectura pastoral. Aplicada a una vida concreta, trae cambios graduales que reconfiguran cómo nos relacionamos con el cansancio. Pasemos ahora al tema del pan. En el capítulo 6 de Juan, encontramos a una multitud que sigue a Jesús porque ha visto señales y quiere más pan. Jesús da de comer, hay un milagro que alimenta, pero luego la conversación se centra en algo más profundo: el pan verdadero que satisface para siempre. Aquí el diagnóstico es claro. Hay hambre en el ser humano que los bienes materiales no llenan. Podemos trabajar más, ahorrar, consumir, y sin embargo al día siguiente el apetito vuelve. Ese hambre existencial es una forma poderosa de cansancio, un agotamiento que no se apaga con logros, porque lo que pide es identidad y pertenencia, no solo consumo. Cuando Jesús dice «Yo soy el pan de vida», no se refiere a un pan simbólico vacío. Está señalando que su relación con nosotros es el sustento que constituye. Comer de ese pan es entrar en una dinámica que da sentido a las mañanas y calma el ansia nocturna. Nuevamente, recordemos la moderación teológica. Esto no significa que la fe sea una receta que garantice prosperidad material o salud física. Es, en términos pastorales, una promesa de nutrimento interior, de que la conexión con Cristo devuelve al alma su capacidad de regocijarse y de sostener cargas que antes parecían imposibles. ¿Cuál es la diferencia entre un pan temporal y el pan de vida? El pan temporal satisface por un rato, alimenta el cuerpo, pero la mesa se vacía. El pan de vida transforma el apetito, cambia nuestras prioridades, nos da una identidad que no se define por la performance. Si te descubres luchando por demostrar algo constantemente, si sientes que tu valor depende de lo que produces, puede que estés alimentándote de panes que no nutren la esencia. Comer del pan de Jesús significa permitir que la fuente de tu identidad deje de ser lo que consigues y pase a ser quien eres en relación con Él. También hay una dimensión comunitaria. Jesús compartió pan en medio de la multitud, y su lenguaje apunta a que el alimento de vida se vive en compañía. El aislamiento intensifica el cansancio. La mesa convocada por Jesús es lugar de encuentro donde uno puede dejar de sostener la farsa y ser recibido con sus límites. Si la fatiga se ha convertido en culpa que te encierra, la invitación es salir a una comunidad que pueda sostenerte, aunque sea en pequeños pasos. Una llamada, un café con alguien que ore contigo, leer un pasaje en voz alta con otro creyente. Ahora bien, es necesario subrayar una precaución pastoral. En las conversaciones sobre hambre y milagros, a menudo se reduce todo a fórmulas. Juan presenta milagros como señales, no como máquinas de solución automática. Alimentar a la multitud fue una señal que apuntó a Jesús como quien sustenta. Interpretarlo como un ticket para obtener cualquier bendición práctica, sin el camino de la fe y la comunidad, sería una lectura superficial. La invitación de Juan es más profunda.
mirar a Jesús y confiar en su modo de nutrir, lo cual puede implicar procesos lentos, acompañamiento y a veces la experiencia de no ver cambios visibles a corto plazo. Al movernos entre el pozo y la mesa, aparece otro tema que recorre el Evangelio: la luz. Juan abre y cierra su libro con imágenes de luz y oscuridad. Vivimos en la penumbra de decisiones que no vemos con claridad. El cansancio, muchas veces, es consecuencia de una mirada que se ha oscurecido. Hay noches en que el horizonte parece un muro, y cada mañana nos encontramos sin fuerzas para seguir. En Juan hay hombres y mujeres a los que Jesús devuelve la vista, no solo físicamente, sino en su capacidad de distinguir lo que importa. Piensa en el hombre que nació ciego. Su historia es una parábola de cómo el cansancio puede nublar la percepción. No solo no ve físicamente, sino que pierde la capacidad de leer su propia historia con esperanza. Jesús, al ungir sus ojos y devolverle la visión, le regala algo más que luz. Le devuelve un lugar en la comunidad y lo libera del estigma que agota. Cuando la fatiga se carga de vergüenza o de aislamiento, recuperar la vista implica reencontrar un sentido de pertenencia. El encuentro con la luz, por tanto, es un proceso que suele implicar confrontación, no siempre agradable, con nuestras propias expectativas y con las que la sociedad impone sobre nosotros, pero la luz abre una salida del laberinto del cansancio. ¿Qué prácticas nos ayudan a recuperar la vista espiritual? Algunas son sobrias y otras son antiguas. Leer un pasaje como si fuera la primera vez, permitir que una frase señale una concreción del día, buscar un relato bíblico que refleje tu situación y pedir al Espíritu que te enseñe, aceptar el acompañamiento de otro que pueda señalar la ceguera cuando nosotros no la vemos. Aquí explico brevemente un término que aparece con frecuencia: nacer de nuevo. En la enseñanza de Juan, nacer de nuevo no es una metáfora ornamental, es la experiencia por la que alguien empieza a vivir con una orientación diferente, sostenida por el Espíritu. Decir que hemos de nacer de nuevo es aceptar que no basta con ajustar comportamientos. Hace falta un cambio de raíz que reorienta deseos e intenciones. Es una dimensión espiritual que, de forma práctica, empieza con gestos pequeños y se sostiene en comunidad. A estas alturas, puede que te preguntes: ¿esto es demasiado espiritual para mi cansancio cotidiano? ¿No sería más efectivo ver a un médico, hacer deporte o ajustar mi dieta? Estas son preguntas válidas. La propuesta que ofrecemos desde Juan no excluye ninguna medida sensible. El cuidado médico, la terapia, los descansos programados, la reconexión con la naturaleza son herramientas legítimas y valiosas. Lo que Juan aporta es un diagnóstico complementario. Si solo aplicamos medidas externas sin atender la fuente, estaremos repitiendo la misma rueda. La sanidad integral implica ambos ámbitos, lo humano y lo espiritual. Esta unión no nivela ni anula la complejidad de enfermedades como la depresión o trastornos que requieren intervención profesional. Más bien, la complejidad invita a una respuesta más amplia. Mientras avanzamos, conviene retener algo esencial. La palabra reposo en Juan tiene un sentido de presencia. No es solo cesar actividades, es habitar la compañía que sostiene. Allí donde la lucha por controlar lo incontrolable nos agota, la presencia de Cristo abre un espacio para respirar. Esa experiencia no siempre se traduce en alivio inmediato de los síntomas, pero sí en una nueva manera de afrontar la realidad. La práctica del reposo que proponemos no es pasividad ni resignación, es una confianza activa que permite reorganizar fuerzas. A mitad del camino entre la mujer del pozo, la multitud hambrienta y el hombre que recobra la vista, aparece una pregunta que Juan plantea sin tratar de forzar respuestas instantáneas. ¿A quién estás siguiendo realmente?
Los seguidores de Jesús en este Evangelio no son meros adherentes, son discípulos llamados a permanecer. Permanecer implica dos cosas: relación continua y dependencia reconocida. No es una obligación que te condene, es la invitación a vivir conectado a la fuente que da sentido. En este punto, quiero detenerme un instante para que te hagas una pregunta honesta. ¿Qué haces hoy para permanecer? No es una prueba moral, es una invitación a nombrar tus prácticas. Quizá tu permanecer hoy es una pequeña lectura antes de dormir. Quizá es una canción que te ayuda a recordar que no estás solo. Quizá es una persona con quien compartes tu carga. Si no hay nada, eso también dice algo importante. Vivimos en una cultura donde la soledad funcional se disfraza de independencia. Decir necesito permanecer es pedir autorización para ser cuidado. Me niego a convertir esta reflexión en una lista de mandamientos impositivos. Lo que ofrezco son caminos probados. Volver a la palabra en la mañana o en la noche. Hacer una pregunta concreta a alguien de confianza cada semana. Reservar un momento para dejar que una frase bíblica repose en el pecho. No prometo que todo se arregle al instante. Prometo que la orientación cambia. Cuando la raíz del cansancio se aborda, aparecen frutos, decisiones más sabias, relaciones más sinceras, una capacidad mayor para soportar lo inesperado. A medida que lo anterior se asienta, surge otro tema que el Evangelio desarrollará: el pastor y la vid. Ambos son imágenes de cuidado y pertenencia, y ambos tienen que ver directamente con la manera en que el cansancio se alivia. El pastor cuida las ovejas, conoce sus nombres, las guía a pastos seguros. La vid requiere estar unido a la planta para recibir savia. Estas metáforas nos muestran que el cansancio no se vence en soledad, ni por fuerza de voluntad aislada. Se vence en la realidad de la relación. Antes de entrar en esos capítulos, quiero dejar una pregunta en el aire, porque aquí se marca una transición importante. Si la verdadera razón de tu cansancio es la separación de la fuente, ¿estás dispuesto a dejar de buscar soluciones que solo cambian las circunstancias y comenzar a buscar la conexión? No es una decisión rápida. A veces implica dolor y ajuste de hábitos, pero también abre la posibilidad real de reposo. Nos detenemos ahora en este punto de la narración, sosteniendo las imágenes del pozo, de la mesa y de la luz, con la promesa de que continuaremos explorando cómo el buen pastor y la vid actúan como remedio contra el agotamiento profundo. Mientras tanto, toma un momento para respirar y anotar una cosa concreta que podrías hacer en la próxima semana para tocar la fuente. ¿Lo compartirás con alguien? ¿Lo escribirás en un papel? ¿Lo ofrecerás en oración? Estas pequeñas decisiones son semillas. Si la verdadera razón de tu cansancio es la separación de la fuente, el Evangelio de Juan no se queda en la identificación del mal. Ofrece imágenes que muestran cómo la recuperación sucede en la relación. Volvamos entonces a dos imágenes que hablaban de cuidado y pertenencia, el buen pastor y la vid verdadera. Estas metáforas no son adornos poéticos, son mapas para el corazón fatigado. Cuando Jesús habla del pastor que conoce a sus ovejas, está describiendo una proximidad personal. No es un líder distante que dicta horarios y obligaciones. Es alguien que sabe el nombre de cada animal, que camina delante y al mismo tiempo está pendiente de los pasos lentos. La fatiga que experimentas muchas veces nace en la presión de sostener una imagen de ti mismo que no concuerda con lo que eres en realidad. Productivo, fuerte, siempre disponible. Ese modelo desgasta. La imagen del pastor nos recuerda otra lógica: cuidado recibido antes que rendimiento entregado. En la práctica pastoral de Juan, el pastor da seguridad. Cuida de inquietudes, pone la vida por sus ovejas.
Esa puesta en juego no es un mecanismo mágico de comodidad, sino la presentación de una comunidad en la que puedes bajar la guardia. Piensa en cómo vivir esa metáfora hoy. ¿Qué pasaría si tomaras el riesgo de vivir como alguien cuidado y no solo como alguien que cuida? La respuesta práctica no es inmediata ni espectacular. A veces será permitir que otros te acompañen en citas médicas. A veces será dejar de contestar correos fuera de un horario saludable. A veces será decir con honestidad, hoy no puedo. Permanecer bajo el pastoreo cristiano implica cuerpos que descansan porque hay manos que sostienen. Si has vivido asumiendo que tu valor depende de la eficiencia, esta imagen viene a cambiar la evaluación. Tu identidad no se funda en cuanto produces, sino en la relación que recibes. Eso aligera la carga. La otra imagen, la vid y las ramas, entra en contacto con la idea de la dependencia vital. Una rama no puede producir frutos si se separa de la vid. Puede esforzarse, recibir luz, intentar fabricar clorofila a base de voluntad, pero sin savia no hay fruto. Permanecer en la vid significa recibir la savia que alimenta la raíz de tus decisiones, apetitos, emociones, hábitos. Juan detalla que permanecer es guardar sus mandamientos y vivir en amor, pero también sugiere que permanecer es una dinámica relacional, no una serie de acciones perfectamente cumplidas. Es una presencia sostenida. ¿Cómo se practica el permanecer? Aquí hay sugerencias simples y concretas que no pretenden ser fórmulas mágicas, sino pequeñas puertas de acceso a una vida sostenida. Primero, establece un gesto simbólico que te recuerde la dependencia. Puede ser una breve pausa al beber agua, una frase que repites al iniciar la jornada, aquí con la vid, o un espacio de 5 minutos para leer un versículo. Lo clave no es la complejidad, sino la regularidad. Segundo, vincula tu respiración con una palabra bíblica, que la respiración sea un gesto de reconocimiento. Entro en tu presencia, al inhalar, confío, al exhalar. Tercero, únete a una comunidad donde la permanencia se haga práctica. Un grupo que ore, compañeros que te llamen para preguntar cómo estás. Una mesa donde compartir el cansancio sin mostrar una máscara. Estas prácticas no son un checklist de piedad, sino dispositivos que ponen la dependencia en piloto automático. Al describir al pastor y la vid, Juan también confronta una realidad incómoda. Existen pastores falsos y ramas que parecen unidas, pero no lo están. Parte del cansancio surge porque hemos elegido modelos de liderazgo o prácticas espirituales que son superficiales. No todos los consejos o líderes nos alimentan. Algunos instigan rendimiento, otros prometen soluciones inmediatas a cambio de entregas. Esta advertencia no es para sembrar desconfianza generalizada, sino discernimiento. Permanecer no es adherir a cualquier sistema. Es arraigarse en la palabra que es vida y en la comunidad que la encarna con humildad. Una pregunta práctica que puedes hacerte hoy es, ¿dónde me esfuerzo sin savia? Señala actividades que consumen tu energía emocional sin ofrecer reabastecimiento espiritual. Tal vez seas activo en múltiples frentes y aunque te veas ocupado, te sientes exánime. Ese reconocimiento no es culpa, es señal. Reconocerlo es el primer paso para pedir la poda necesaria. Algunas ramas que no fructifican hay que cortarlas, no por castigo, sino para que la vid concentre su fuerza donde es fructífera. Poda y restauración son procesos que, paradójicamente, alivian el agotamiento. Mientras la vid y el pastor plantean la relación diaria que renueva, el Evangelio trae también una palabra para las grandes crisis, la promesa de vida frente a la muerte. Piensa en la escena de Lázaro.
La familia rota, la desesperanza palpable, el llanto que no se disimula. Jesús no ofrece una explicación teológica que elimine el sufrimiento. Se conmueve y luego actúa, llama a la vida. En la narrativa, la resurrección de Lázaro no es un truco para resolver problemas humanos con eficacia garantizada. Es una manifestación de quién es Jesús frente a la muerte y el dolor. Para quienes cargan cansancio por pérdidas, un duelo, una relación rota, el fin de un proyecto, la historia ofrece una esperanza concreta. La vida de Jesús confronta la muerte y, más aún, se involucra en el proceso humano del dolor. ¿Cómo sostener el cansancio que viene de la pérdida? Primero, permitiendo el duelo. A veces nos apresuramos a buscar soluciones rápidas para salir adelante cuando el corazón necesita tiempo y compañía. Lázaro nos recuerda que la presencia que se conmueve es la presencia que acompaña. Segundo, confía en que la obra de Dios puede tener ritmos distintos a los nuestros. No todas las oraciones se responden como esperamos. No todas las heridas se cierran de inmediato. Pero la promesa del Evangelio es que, en medio de la espera, hay una presencia que acompaña y un propósito que, aunque inescrutable, no es indiferente a nuestro dolor. Este matiz es crucial. No prometemos que la fe anule la pérdida, ni que responda con un milagro visible siempre. Sí afirmamos que la esperanza cristiana vincula nuestras pérdidas a una historia mayor de vida y restauración. Después de la resurrección llega otro discurso de Jesús que la comunidad ha guardado con gratitud y desconcierto: la promesa del Espíritu y la palabra sobre la paz. No se turbe vuestro corazón, dice Jesús a sus discípulos en el umbral de la noche de su partida. Esa frase suena hoy como antídoto para tantas noches en las que el corazón está agitado. La paz que ofrece Jesús no es una supresión de las emociones ni una anestesia de la conciencia. Es una presencia interna que cambia la manera en que respondemos a la ansiedad. El Espíritu prometido no es una teoría, es la asistencia continua que permite vivir con sentido y calma, incluso en medio de circunstancias difíciles. Explicar lo que significa recibir al Espíritu es una tarea delicada, porque el lenguaje puede volverse técnico. En términos pastorales, recibir al Espíritu supone ser enseñados por Dios en la vida diaria. El Espíritu trae convicción, consuelo y capacidad para vivir de una forma nueva. No convierte automáticamente todas las circunstancias, pero cambia la interioridad. Prácticas que ayudan a abrirse al Espíritu incluyen la oración de petición sincera. Señor, envía tu Espíritu para enseñarme a descansar. La lectura atenta de un pasaje pidiendo luz y la celebración comunitaria donde se comparte lo que el Espíritu hace. Estos gestos no son rituales que funcionan por sí mismos. Son espacios de escucha y de formación. Al llegar a este punto, es útil detenerse y sintetizar en 3 pasos prácticos lo que hemos venido desarrollando: reconocer, recibir, permanecer. Estos 3 verbos articulan una ruta procesual para quien busca alivio del cansancio profundo. Primero, reconocer. Esto implica nombrar con honestidad la fatiga, distinguir lo físico, lo emocional y lo espiritual. ¿Sientes agotamiento por horas de trabajo? ¿Por una serie de expectativas que te imponen? ¿Por una herida que no se cierra? Poner nombre es liberar energía para la siguiente etapa. En reconocimiento, es saludable incluir discernimiento sobre las fuentes inmediatas: sueño insuficiente, mala alimentación, estrés crónico, pero sin reducir toda la experiencia al biológico. El reconocimiento reconoce la complejidad. Segundo, recibir. Aquí la invitación es práctica y espiritual a la vez. Recibir la palabra que da vida y pedir la acción del Espíritu. Recibir puede sonar difícil para quienes han sido formados en la autoeficacia. Por eso propongo ejercicios concretos. 1.
La lectio breve. Escoge un versículo de Juan, una frase que te atraiga por su sencillez, y léela 3 veces, la primera para oír, la segunda para sentir qué palabra toca, la tercera para preguntar cómo esa palabra te pide vivir hoy. 2. La práctica de la petición. En momentos de saturación, expresar en voz alta o en silencio una petición concreta. Señor, aquí está mi cansancio, enséñame a beber. 3. El acompañamiento. Busca una persona de fe con la que puedas compartir tu cansancio y pedir oración. Recibir no es pasividad, es habilitar la acción divina y humana que reabastece. 3. Permanecer. Ya lo hemos tocado con la vid, pero aquí lo aterrizamos en hábitos. Permanecer no exige grandes horas ni técnicas complejas, demanda fidelidad en pequeñas cosas. Sé intencional con 3 prácticas semanales, un encuentro breve con la palabra, un gesto de servicio que te saque de la autocompasión por un rato y una conversación de rendición donde compartas cómo va tu lucha. La permanencia se alimenta de repetición. No se trata de rendimiento espiritual, sino de constancia afectiva. Dejar que la vida con Cristo sea un ritmo más que un evento extraordinario. Mientras delineamos estos pasos, conviene recordar que el camino hacia el reposo puede ser no lineal. Habrá retrocesos, habrá días en que la fatiga recurra. Eso no invalida el proceso. La comunidad cristiana tiene una teología de la paciencia. El crecimiento se parece a una cosecha que necesita estaciones. En los inviernos interiores hay lecciones para la primavera. Mantener esa perspectiva reduce la tentación de juzgar el propio progreso con vara del resultado inmediato. Quisiera ahora ofrecer algunas prácticas concretas que puedes empezar a probar en los próximos 30 días, sin exigencias de perfección. Estas son propuestas humildes y realizables, pensadas para quien está en medio de jornadas apretadas. 1. La mañana mínima. Dedica los primeros 5 minutos del día a una frase simple del Evangelio. No más complicaciones. Basta una línea que recuerde que la palabra es vida. Repítela mientras respiras y deja que ella trace la primera orientación del día. 2. El agua que recuerda. Cada vez que bebas algo, hazlo como signo. Di internamente bebo del manantial y entrega una pequeña carga o preocupación. Esta práctica transforma actos cotidianos en recordatorios de dependencia. 3. La pequeña confesión. Una vez a la semana, expresa en voz alta una realidad que te pesa, menos como culpabilización y más como liberación. Puede ser a un amigo, a un líder espiritual o en un diario. Confesar aligera. 4. La mesa rota. Organiza una comida sencilla con alguien donde la conversación incluya honestidad sobre cansancio y donde se ore brevemente. La mesa compartida repara. 5. La noche de reposo. 3 veces por semana, desconecta pantallas 1 hora antes de dormir y dedica ese tiempo a una lectura bíblica tranquila o a un salmo que invite a la confianza. La higiene del sueño es un factor real ante el agotamiento. Si te preguntas por qué estas acciones tan simples podrían obrar cambio, la respuesta está en la reorientación del corazón. No es la técnica lo que da vida, es que los actos simples encausan la atención hacia la fuente. Con el tiempo, la repetición crea nuevos patrones afectivos. Al poner en práctica estos pasos, aparecerá la pregunta inevitable sobre la responsabilidad personal y la gracia. Juan nos recuerda que la iniciativa es siempre de Dios. La palabra se hizo carne y viene a nosotros. El Espíritu es regalo. Pero la respuesta humana es real. Hay un llamado a acogida. No se trata de méritos, sino de cooperación. Pensarlo así evita 2 extremos peligrosos: la autoexigencia que convierte la fe en performance y la pasividad que espera sin participar.
La tensión saludable entre gracia y responsabilidad es un impulso a atender la fuente con actos concretos. Llegamos, naturalmente, al foco que hemos repetido. La verdadera razón de tu cansancio es que, en alguna medida, estás separado de tu fuente. Si ese diagnóstico te interpela, permite que llegue la invitación más radical del Evangelio: dejar el cansancio en manos de Jesús. Esto no es una consigna para la magia espiritual, es un llamado relacional. Abrir las manos y encargar a alguien tu agotamiento es un gesto de fe. No significa que desaparezca la dificultad, pero libera energías para otras respuestas: tomar decisiones, pedir ayuda, abandonar la culpa. Entregar no es renuncia pasiva, es colocar la carga en quien puede sostenerla y caminar con nosotros. Si ahora en tu corazón surge la pregunta, ¿cómo hago eso de forma concreta?, aquí tienes una manera sencilla de responder. Haz una oración de entrega. No necesitas fórmulas largas. Di con sencillez lo que sientes. Señor, estoy cansado. No puedo con esto por mis fuerzas. Te lo entrego. Enséñame a beber. Enséñame a permanecer. Si te es útil, acompaña esa oración con alguna de las prácticas anteriores y comparte la decisión con alguien que camine contigo. La oración no es una mera verbalización, es una apertura que pone en movimiento la relación con lo divino. Ahora quisiera hacer una nota pastoral sobre la fragilidad humana. Algunos cansancios no ceden por prácticas espirituales, solamente porque hay condiciones que requieren tratamiento médico o terapia profesional. Si sientes que tu agotamiento tiene elementos clínicos, depresión, ansiedad severa, fatiga crónica, busca ayuda especializada sin culpa. La fe se enriquece cuando se integra con los cuidados que la ciencia y la comunidad ofrecen. Pedir ayuda no es falta de fe, es responsabilidad. Muchas veces la sanidad integral sucede cuando lo humano y lo divino trabajan juntos. Mientras sostenemos esa tensión, es útil recordar que la narrativa de Juan no promete una salida instantánea para todas las dificultades. Promete una presencia que acompaña y una vida que vence la muerte. Esa promesa no sustituye los procesos terapéuticos ni las intervenciones médicas, pero ofrece un marco existencial donde la esperanza puede sostener el tratamiento, el acompañamiento y la paciencia. En los minutos finales, quiero volver a la pregunta inicial y ofrecer una síntesis aplicativa que puedas llevar en el bolsillo del alma. Si estás cansado, pregúntate hoy: ¿qué estoy bebiendo? ¿A quién sigo realmente? ¿Dónde necesito permanecer? Estas 3 preguntas te devuelven al corazón del Evangelio de Juan y te orientan hacia la acción práctica. Es probable que, al responderlas honestamente, descubras un patrón. Buscaste en fuentes que no sacian, seguiste guías que no nutren y te desconectaste de la vid. Eso no te condena, te señala un camino. Si sientes que hoy es día de decisión, no lo hagas solo por emotividad. Comparte esa disposición con alguien. Minutos de testimonio transforman la intención en concreción. Dilo en voz alta en tu casa. Escríbelo en una nota, cuéntalo a un amigo que te conozca. Si quieres, en los comentarios, deja una palabra que exprese tu estado: cansado, esperanzado, confuso. Hablarlo con intención activa el proceso de cuidado. Antes de orar, hago una exhortación final. No minimices los avances pequeños. La vida con Cristo se suele construir en migas de fidelidad. A veces lo más humilde, una lectura corta, una llamada breve, una confesión sincera, es lo que inicia la restitución del aliento. Mantén la paciencia con tu propio ritmo. No te compares con otros caminos ni con historias de conversiones dramáticas. Tu camino es tuyo y la palabra tiene paciencia para cada paso. Señor Jesús, te presentamos este cansancio que nos acompaña. Tú que eres la palabra y el pan, que conoces la noche y la angustia,
ven a tocar lo que está agotado. Donde hemos bebido en fuentes que no calman, abre caminos para que encontremos el agua viva. Donde nos hemos alimentado de panes temporales, danos la hambre que nos lleve a ti, pan de vida. Donde la vista se ha nublado, sé nuestra luz. Donde la soledad oprime, sé nuestro pastor. En tu promesa del Espíritu, envía consuelo y enseñanza. No pedimos que elimines todos los retos sin proceso, sino que nos des presencia para caminar en ellos. Enséñanos a permanecer, a recibir y a entregar. Sostén a quienes están exhaustos por pérdidas, acompaña a los que están en búsqueda, y da sabiduría a quienes acompañan. En tus manos dejamos nuestro cansancio. Amén. Si esta palabra te ha hablado, te invito a algo sencillo. Suscríbete al canal para recibir más tiempos de descanso y recursos que te ayuden a permanecer en la vid. Si quieres, descarga el pequeño recurso que hemos preparado, un PDF con pasos prácticos para permanecer y una oración corta. Está en la descripción, y si lo deseas, comparte esta reflexión con alguien que necesite escuchar que no está solo, que hay una fuente donde beber. Que la palabra que es vida te encuentre hoy, te sostenga y te guíe hacia reposo. Que la paz de Cristo, que no da el mundo, guarde tu corazón y tu mente. Ve despacio. Aquí hay tiempo para volver.